Te felicito, Ernesto. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho y otra vez vuelvo a insistir en lo mismo. El agradecido soy yo por darme la posibilidad de hablar de estas cosas. Y además otra cosa que ya está sucediendo. Roberto, vos has sido partícipe de esto que está pasando. Estamos logrando, digo estamos porque el hecho de poder promover estos tipos de charlas hace que en la facultad se conozcan. Y hemos tenido la tremenda satisfacción, creo yo, Roberto, no creo no equivocarme, que vos compartís esto, la tremenda satisfacción de poder dar justamente esta charla en una cátedra de comunicaciones de la tecnológica, en la cátedra de comunicaciones de la carrera bueno, era de informática en realidad, ¿no es cierto? Pero digo, o sea, hemos, creo yo, que hemos conseguido a través de este tipo de charlas poder hacer tomar conciencia ya a nivel de cátedras, a nivel de carreras, que estos conceptos tienen que ser conocidos y ya estamos recibiendo, digamos, solicitudes para poder, aunque sea de una manera muy informal, poder darlos a conocer. Eso para mí es tremendamente valioso porque, bueno, lo hayan escuchado decir más de una vez, pero creo que ese trabajo y ese hacer ruido y mover conciencia y hacer entender las necesidades de actualización en todos estos temas es muy bueno. Roberto me mandó, y es muy interesante, un reportaje esto fue antes de las PASO, ¿no es cierto, Roberto? En un programa de un canal digamos, de noticias, le hacían la entrevista a un ingeniero en electrónica y experto en comunicaciones sobre los procesos de votación que se iban a utilizar en pasos de... Era una situación de una posibilidad de interceptación de Claro. resultados y cambio de resultados. Esto Le es una preguntaban, cosa general. exacto, le preguntaban al hombre si era posible que con esta nueva implementación del voto electrónico era factible que se pudiera de alguna manera, como es, interferir y modificar la votación. Y el tipo contestó con todas las letras, sin ningún tipo de duda, sí, totalmente, justamente porque los canales de comunicación no son seguros. Bueno, él daba algunos datos del software que se iba a utilizar y otras cosas más, pero digo, básicamente la idea es esa. O sea, en fin, vuelvo a Por insistir con ese, esto, me parece totalmente saludable para nuestro medio universitario que estas charlas se hagan, y no solamente que se hagan, sino que ahora también han rebalsado y estamos empezando a llegar a las cátedras. Eso es tremendamente valioso. por ese Y esto motivo, del grupo, esto es una cosa que se las vengo diciendo desde que yo tuve la suerte de acoplarme a ustedes. El hecho de que esto se pueda hacer es realmente muy bueno. bueno, Te agradezco una eso. buena noticia. Aquí, por lo que, por ejemplo, está Luis Blanco, que forma parte de nuestro grupo de profesores y que que ya está metido dentro digamos, del staff, y que conoce todas estas cosas, o sea, esa noticia de alguna manera va permeando y pasando, digamos, por distintos estratos y va llegando a la gente que lo necesita. El año pasado el profesor de comunicaciones, Luis Barrera, Luis, por lo que no sé, me agarró por el pasillo y me dice, vos que estás en esto, ¿me podrías dar una charla? Inmediatamente me puse en contacto con Roberto y les armamos una charla y claro, y le hicimos conocer cosas que ellos en la planificación normal de la cátedra, en los programas de las cátedras no está,
Y bueno, y es la forma, se va a ir conociendo, se va conociendo. El mundo tecnológico está cambiando a una velocidad impresionante y, y nosotros corriendo de atrás con lo que podemos, pero digo, es mejor que nada. Bueno, levantó la mano Luis Pitarelli y después Roberto Lauro para seguir comentando. Adelante, Luis. Bueno, como siempre, a mí este tipo de charlas tuyas me despierta enormemente la curiosidad. Y acá la pregunta mía que quiero hacerte es una cuestión práctica de cómo se hace digamos, esta comunicación. Digamos que normalmente hay un tránsito en general en las comunicaciones desde un emisor hacia un receptor, ¿no es cierto? En este caso, aparte del emisor y del receptor, entre medio hay un emisor cuántico que hace que las partículas se dividan, una hacia el receptor y otra hacia el emisor. O sea que son tres digamos, los actores necesarios para eso, más por supuesto el canal privado que vos mencionaste. O sea que no es que ahí sale una emisión que va en ambos sentidos, o sea, en sentido hacia el receptor y hacia el emisor. El receptor, o sea, el que quiere mandar el mensaje, en este caso Alice, polariza y por el efecto cuántico, el otro también se mueve. Esto es lo que se hace, o sea que hay que tener, es un poco más complicada Sí. el sistema Bueno, que lo que era, a ver, digamos... yo podría hablarles y, digamos, lo digo con cierta satisfacción, porque es un tema que no solamente que, digamos, que me gusta muchísimo y he leído mucho, pero acá tenemos una persona que ha visitado esos lugares y podría darnos muerto. En la charla que nosotros dimos mostró fotografías y de los equipos y, o sea, él podría darnos detalles que daría incluso para una charla porque es muy interesante, digamos, un observador directo de todo ese mecanismo, así que él nos podría dar muchos más detalles de todo esto, si él lo vio. Sí. Yo le puedo contar lo que vi en los videos y lo que leí, pero él lo vio. Bueno, sí. Bueno, listo, gracias. Bien, sí, lo que dice Andolfo es correcto, pero no es para hacer una respuesta en 2 minutos o en 3 minutos. Eso es para hacer una cátedra de física cuántica, de tecnologías cuánticas. Yo lo que quiero hacer notar, que fue cuando creo que Raúl intervino, yo te estaba por responder, Andolfo, el tema que, si no recuerdo mal, ayer o antes de ayer, se trató en una reunión de consejo. Esta información me la dio Cerdoch, que no se excusó por venir ahora acá, no pudo estar porque tiene que ir a San Juan por un tema familiar. Entonces, se trató en la reunión de consejo y quedó claro la necesidad de incorporar en la enseñanza de la Universidad Tecnológica Nacional, de las tecnologías, de las especialidades que corresponden, temas introductorios a la física cuántica, más que física, a la tecnología cuántica. Llamemos tecnología cuántica porque es entrelazamiento, criptografía y comunicaciones cuánticas. Entonces, y aparentemente eso quedó registrado en el acta de la reunión de consejo, esto fue ayer o antes de ayer. La demostración es tan clara, esto que vos acabás de hacer, esta presentación, y todo lo que deberíamos ver entre, por ejemplo, laboratorios técnicos, ¿no? Que ahí fue donde yo estuve, en los laboratorios técnicos que hacían este tipo de pruebas, y cuya lista de material tengo, obviamente había que actualizarla, para que se pudiera
comprender mejor lo que son las tecnologías cuánticas. Bien, esto es lo que quería comentar. Yo esto, digamos, como incorporación directa a las carreras, de la única manera que yo por lo menos lo veo factible es a través de cursos o materias especiales o cursos y charlas de este tipo, como las que estamos haciendo nosotros, como la que vimos la otra vez con Roberto, porque la tendencia en general es a bajar la cantidad de horas y a reducir los temas de las materias. En la tecnológica todavía no me ha pasado. La idea es hacer las carreras cada vez más comprimidas y que estos temas sean desarrollados en maestrías, en doctorados o en cursos especiales. O sea, yo sinceramente soy bastante... En esta reunión del consejo me contaba... No, sí, lo que pasa es que, digamos, una cosa es lo que uno pueda ver, digamos, como necesidad, y otra cosa es lo que venga de arriba de rectorado y los planes de estudio y esas cosas. Yo, sinceramente, yo no veo que esa sea la tendencia. Espero equivocarme, ¿no? O sea, ojalá. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando las carreras se pasaron de 6 años a 5 años, se sacó Física 3, lo que antiguamente era Física 3 y ahora se llama Física Electrónica, pero es lo mismo, y lo único que quedó es para electrónica. Como si los ingenieros electromecánicos, químicos, civiles, industriales del futuro no necesitaran conceptos de física moderna para entender las nuevas tecnologías y los nuevos materiales que se están generando. Me parece un sinsentido, pero bueno, por eso yo les digo que a mi forma de ver, mi humilde forma de ver, es esto que podemos dar como charlas que ya la gente siente necesidad de conocerlas, aunque más no sea muy superficialmente, y nosotros podemos llegar a esa gente, es realmente muy valioso. Muy, muy valioso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ernesto. La manera de difundir el interés por la física cuántica es difundiendo. Nosotros hemos dado un pequeño paso. Y la prueba está que se ha orientado bien la propuesta por esta aceptación del Consejo Superior de introducir estos conceptos en la población universitaria. Bueno, tiene la mano levantada Victoria. Adelante, Victoria. Bueno, gracias. Yo en realidad, bueno, muchas gracias Ernesto por la charla, muy interesante. Son temas así, la verdad que apasionante y por ahí delirante, todas estas cosas cuánticas que por ahí uno no las termina de entender del todo, los que estamos así, no estamos ahí en el tema. Yo te quería hacer una pregunta muy básica del principio de la charla, no de la parte de criptografía, cuando estuviste describiendo, vos describiste un experimento en el cual la luz que viene con planos de polarización, digamos, múltiples, variados, llega a un filtro que tiene un plano vertical, digamos, lo deja pasar, y entonces sale polarizada con ese plano vertical. Posteriormente se pone otro filtro con un plano horizontal, entonces dijiste al llegar ahí son ortogonales, entonces la luz no pasa, o sea, pasa cero, digamos. Mi pregunta es ahí, en ese segundo filtro, ¿qué pasa con ese fotón que llega y que no sigue adelante? ¿Aumenta la temperatura? ¿Se acumula masa? ¿Qué pasa ahí? Porque si no pasa nada del otro lado, ¿qué queda de este lado? No sé si me entiendo. No, me río, pero es que la pregunta es muy, muy pertinente. El problema es, digamos, cuando uno habla de polarización, utiliza el ejemplo de la onda electromagnética y puede entender claramente qué significa la polarización. Es en el lugar donde está ubicado el campo eléctrico. En realidad hay dos campos, el eléctrico y perpendicular al magnético, pero uno lo describe a través del eléctrico por una cuestión, como dije, de simplicidad. Pero está perfectamente claro, hay un plano preferencial de vibración y si el filtro coincide con ese plano, dejará pasar la onda y si no, no. El filtro que yo mostré al principio del material Polaroid que atenúa a los demás. O sea, no hay duda de eso. Pero en un fotón, ¿qué es la polarización? No tengo yo, por lo menos nunca, es decir, no tengo y no tampoco he leído digamos, en ningún libro o ningún artículo
que diga claramente qué es la polarización. En realidad, si somos honestos, tampoco sabemos lo que es un spin. ¿Qué es lo que es el spin del electrón? Tampoco lo sabemos, es decir, son nombres que le hemos dado a distintas características que describen a una partícula cuántica. Pero la polarización del fotón no es el campo eléctrico, porque el fotón ni siquiera sabemos si yo no me puedo imaginar a un cuanto de energía que tenga un campo eléctrico. No, es una idea muy loca, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, lo tiene, por supuesto, pero digo, no hay una forma clara, sencilla de explicar qué significa la polarización del fotón. La única forma, digamos, más o menos sencilla, por lo menos que yo utilizo con mis alumnos, es, digo, imagínense que el chorro de fotones sean un montón de pelotitas que van avanzando y moviéndose en el espacio. Y de golpe se encuentran con una rendija en forma de puerta y golpean ahí. Las únicas que pasan son las que más o menos tienen la dirección del movimiento, digamos, de esa abertura. Todas las demás chocan contra la pared y no pasan. Entonces, todas las que pasan del otro lado avanzan, siguen avanzando en forma ordenada. Ahora, exactamente qué es, no se sabe. O sea, que no tenemos otra forma de describirlo, no hay manera de describirlo, porque es decir, estamos hablando permanentemente de planos de polarización, de frecuencia. ¿Qué significa que el fotón tenga frecuencia? ¿Vibra el fotón? No. Y entonces, ¿qué es lo que es en una onda? Está perfectamente claro qué es lo que es la frecuencia, pero ¿y en un fotón qué significa la frecuencia? Y entonces volvemos a enredarnos con un montón de características que la hemos copiado de la física clásica y se la hemos transferido gratuitamente a las partículas cuánticas, pero que no tienen una interpretación clara. Y bueno, y entonces por ahí pensar demasiado en ese tipo de cosas es necesario porque hay que aclararlo, pero todavía no tenemos respuestas para eso. Y si uno se queda simplemente con esa imagen de polarización, claro, medio como que empieza a enredarse, porque dice, bueno, pero ¿y aquí entonces qué? O sea, hay un 50% de que los fotones que quedan generen calor y otro 50% de posibilidades de que no lo generen. Lo grandioso, lo increíble, por lo que estás diciendo y por lo que decía Victorio recién, que las mismas características macroscópicas que produce, los mismos efectos macroscópicos que produce la onda electromagnética, choca contra un medio, se refleja, se refracta, produce calor, el fotón también lo produce. Claro. O sea, sí. En realidad, la mejor explicación se la leí a Feynman en una cosa que en un artículo que él publicó por ahí dice, no hay que pensar en que el fotón tenga o no tenga esas características. Lo que uno tiene que pensar es que ese fenómeno de energía que se mueve como campo electromagnético se puede representar o describir por un fotón, es decir, un movimiento de partículas, o ondas electromagnéticas. Y uno elige la descripción mejor dependiendo de cuál sea el fenómeno que quiera describir. Bueno, lo que pasa es que, claro, lo que confunde mucho es que uno utiliza reglas completamente distintas para describir un fenómeno clásico y un fenómeno cuántico. Y entonces ahí empieza el enredo. Y si Einstein tuvo muchas dificultades para entender que que era probabilístico los fenómenos que ocurrían, y él murió sin aceptarlo porque no le cuadraba, y claro, si nosotros tenemos más datos que los que tenía Einstein, ¿no? Tenemos el teorema de Bell y tenemos un montón de cosas, tenemos el entrelazamiento cuántico que ya en la época de Einstein se sabía, por supuesto, pero digo, tenemos mucha más información y se ha avanzado. Ahora, siguen siendo cosas que no son fáciles de explicar. Yo siempre me pregunto que si no existiera la mecánica cuántica como es, la evolución de la vida en el planeta Tierra, ¿hubiera evolucionado o hubiera permanecido como se originó o como vino de otro lado?
O sea que esa indefinición y esa probabilística, digamos, que se desarrolla en los procesos químicos, se debe a esa incertidumbre de de la mecánica cuántica en lo más íntimo de las moléculas y de los átomos. Si eso fuera 100% de probabilidad, no hubiera habido evolución. Sí, o sea, evidentemente la evolución va en un determinado sentido. Las reacciones químicas ocurren en un determinado sentido, las interacciones ocurren en un determinado, están orientados, ordenados temporalmente de una determinada manera. No hay duda de eso. Sí. Ahora, lo que pasa es que lo que nosotros estamos haciendo esa descripción a nivel macroscópico, a nivel microscópico, Claro. otro el funcionamiento. Otra la manera digamos, de conectarse. A ver, lo estuvimos discutiendo la otra vez con Roberto. ¿Qué significa en el entrelazamiento cuántico que las características de dos partículas entrelazadas, cuando yo cambio una, cambie la otra? Levantó la mano Roberto. Adelante. Sí, yo levanté la mano antes que Luis Pacífico pusiera esta pregunta, digamos, un tanto, ¿cómo podríamos decirlo? Superior a la tecnología. El tema que yo quería comentar era lo que decía Ernesto más temprano y que también Luis Blanco había preguntado, de volver del tema de la polarización. Cuando nosotros ponemos un fotón, ¿sí? Hagamos de cuenta que es hagamos un símile a que es lo que sucede con una onda electromagnética. Sí, con la onda electromagnética conocemos la frecuencia. El fotón también es una onda electromagnética y también conocemos la frecuencia. En este caso es la frecuencia de la luz con la cual se fabricó ese fotón. Entonces, y vamos entonces al tema de la recepción. Hagamos lo mismo que hacemos cuando medimos una onda electromagnética. Tenemos un medidor de campo y tenemos una antena que la ponemos vertical o la ponemos horizontal y medimos tantos microvolt por metro, porque estamos hablando de que el medidor de campo mide frecuencias eléctricas. Entonces, aquí recibe el medidor de campo X microvolt, que después se transforma a microvolt por metro. Pero hagamos microvolt. Y bueno, y si hacemos así, recibe probablemente algún microvolt, pero no es significante la medida vertical en horizontal, porque el fotón salió. Si nosotros cambiamos ¿y de dónde se genera? ¿Dónde se genera esta dirección? En la antena transmisora. La antena transmisora tiene los dipolos en vertical o en horizontal, o tienen ambos, y bueno, tenemos una frecuencia de polarización circular. Con los fotones podemos decir lo mismo. Estamos midiendo en la recepción en la polarización vertical y vamos a tener una cierta magnitud. ¿Qué pasa con los que vienen? No pasa nada con el resto de los que no pasan. Sí, hay una producción de calor. Seguramente toda la producción de calor se produce y se va atenuando con la distancia. Es exactamente lo que pasa con la onda, es lo que pasa con la onda electromagnética. Y yo me permito continuar simulando, no simulando, sino haciendo un símil, ¿sí? Entre lo que es un fotón polarizado, emitir fotones polarizados, que una onda electromagnética polarizada. Ahí veo al ingeniero Salaza, que también es experto en ondas radioeléctricas, ¿no? Me parece que sería interesante escuchar.
Sí. Yo cierro. Adelante, Tato. Sí, yo lo que quería comentar es que la explicación y el por qué nosotros estudiamos el fotón con lo conocido, con las leyes conocidas, y lo asimilamos a un campo electromagnético, pero eso no está, como bien dice Ernesto, no está probado, no está terminado eso. Esto se me ocurre que cuando nosotros estudiamos o leemos sobre el fenómeno o el efecto de la doble rendija, ¿cómo puedo explicar yo que el fotón tiene un comportamiento distinto al comportamiento que tiene cuando lo observo? ¿Cuál es el motivo que el fotón se nos manifieste de dos formas simultáneas? Entonces, creo yo que los que realmente saben de física y de física cuántica pueden explicar muchos fenómenos a través de las leyes que conocemos y hemos podido probar, que son las electromagnéticas. Pero en el fondo, mi humilde opinión, es que todavía no sabemos a ciencia cierta qué es un fotón. Entonces, bueno, Feynman decía que si pudiéramos entender el experimento de la doble rendija con fotones, entenderíamos la mecánica cuántica, y él no terminó de... Dice, en ese experimento queda muy claro que no sabemos qué está pasando. Sabemos qué es lo que pasa, pero no sabemos cómo. No sabemos cómo. ¿Cómo hace el campo electromagnético para saber que tiene que comportarse como onda o como fotón? Si lo hace a través del experimento que nosotros estamos haciendo, a través del colapso de la función de onda, y dejamos todo lo demás, es decir, antes de poder hacer el experimento, todas las posibilidades de comportamiento y de manifestación están ahí implícitas, en estado latente. Cuando yo hago el experimento, todo lo demás desaparece y me queda eso que, claro, que soy yo a través de mi experimento lo que quiero detectar. Pero, digamos, no me respondió ninguna pregunta de fondo. ¿Sí? Bueno, todo esto me hace pensar que a lo mejor el problema es que estriba en nuestra, digamos, limitación a la hora de tener modelos teóricos adecuados para el universo, para todo, digamos. Nosotros tenemos unos modelos teóricos, hipótesis que representan las distintas cosas de la naturaleza, y tratamos con ellas de acercarnos. Bueno, si por ahí la teoría no sirve, después se elaboran otras nuevas, etc. Lo veo así como si fuera un plano que es tangente a una superficie más compleja. En la medida en que está pegado, nosotros por ahí en cercanía, eso funciona. Cuando nos alejamos un poco, vemos que no funciona y hace falta dar otras cosas. Estamos queriendo a lo mejor interpretar esto a la luz de lo que son partículas que nosotros conocemos desde la mecánica de Newton, sabemos cómo se comportan las partículas, etc. O bien desde el tema de ondas electromagnéticas, que lo conocemos por Maxwell, etc. Pero a lo mejor son las dos maneras, hipótesis que nosotros tenemos para afrontar esto, pero a lo mejor hacen falta otras que no conocemos ahora, que son las que están faltando. Por eso a lo mejor el fotón por ahí nos parece como una partícula, por ahí nos parece como una onda, y decimos, ¿cómo puede ser? Y a lo mejor nos está faltando más cosas teóricas, elementos, modelos teóricos para poder representar la realidad, ¿no? Capaz que venga por ahí el problema. Hay un punto que no hemos tocado todavía, y es el qubit. El tema del qubit es una cosa una materia pendiente. Es muy importante porque en mecánica cuántica se utiliza el qubit, donde uno tiene infinidad de posiciones para mandar una información. El bit tiene 1, 2, 1, 2, 1, 2. O mandas un 1, un 2. El qubit tiene tres posiciones en el espacio para mandar una información. Tanto es así que las computaciones cuánticas tienen 9 qubits como máximo, mientras que las computaciones normales tienen una infinidad de bits, pero nunca llegan a la posibilidad de transmitir el qubit. Esto también
pero lo dejo como punto de interrogación, porque no es para tratar acá en los próximos 5 minutos, 30 segundos. Queda para otra, digamos, como ampliación, el qubit, acordémonos de eso. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando.